Viva Latina, nuestra Melina. Y hoy nos regaló un besito a los dos, Huguito. El siguiente combate está pactado y será por el campeonato femenino de la WWE. Presentando la retadora de Los Ángeles, California. ¡Uepa! ¿Será el momento justo con una diva de saludar a mi pastor, Daniel Marrero? Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Es Carlitos. justo y ¡Oh! necesario. Esa niña me asusta cuando hace eso. No trates de imitarla, porque vas a resultar lesionado. Bueno, aquí estamos para esta noche. Una oportunidad que le costó duro a ella. Y me siento muy bien de estar aquí, dice el Rey. Melina contra Beth Phoenix, aquí en el evento Royal Rumble, nos decía Michael Cole y el Rey. And making her way to the ring from Buffalo, New York, she is the Slammy Award winner and the WWE Slammy Women's como la Champion, diva del año y actual Beth campeona femenina de la WWE. Que Phoenix. nadie menos que la clamazona Beth Phoenix. Cesantino, orgullosa de la Amazona. Un saludo también allá en Brooklyn al pastor Ángel Baez y su hermosa familia. Estrenando camiseta o polera Santino Marina con el número 1 en la espalda. Santino, la verdad, yo no sé, yo creo que al público latino también las ocurrencias de Santino son tremendas. El hombre es una historia propia. Saludamos también a Félix, a Ana, a Jessica, también a Andrés Martínez, a Wendy y a Joshua, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Y Melina ganó una batalla real entre 6 divas para ganarse el derecho a retar a Beth Phoenix en este combate aquí en Royal Rumble, amigos. ¿Y qué cosa, Carlos? Tus paisanos colombianos que no ven la lucha de nosotros a través de Televisión Nacional, muchos de tus compatriotas compran estos eventos, se los graban y se los envían a los diferentes hogares allá, la gente en Colombia disfrutando, y es nuestra esperanza que en este año 2009 puedan tener en Televisión Nacional la WWE en español, porque Carlitos es un gran representante de Colombia, y así como yo tengo la oportunidad de salir en programas con Carlitos en mi tierra, en Ecuador, sería lindo que el público de Colombia tenga un gran representante como Carlitos, la voz oficial de la WWE en español, transmitiendo a nivel nacional por allá. De inmediato el castigo para Melina, haciéndose respetar la campeona. Eso no le gustó nada a la niña de California. ¿Podrá con la fuerza de la Glamazona? ¡Melina! Ataca a la hija favorita del señor Pérez. Candado a la cabeza de Beth Phoenix. No me preguntes el primer nombre del señor Pérez porque es difícil. Hay que pensarlo. Yo prefiero llamarlo Suego. Hey, Perdón. los comentarios carenitas de Carlitos, tu querido esposo, no representan la opinión de Hugo ¿Por qué me escribieron eso en el libreto? y de tío Hugo, así que no se enoje conmigo. Ataca a Beth Phoenix. Caen las garras de la clamazona Melina. Elegancia en las divas, las chicas sexy de la televisión. Las glamorosas guerreras de la WWE. Piso topa de Phoenix. Y la dejaron sembrada para que recibiera tremendo derechazo y patadas voladoras. Hizo como una curva en conectarlas. Pero se estrella contra una pared. Melina. Aplaude Santino. Mira, tiene unos fanáticos que le responden bien. Fuerte golpe de antebrazo en la cara de Melina. Ataca a Beth Phoenix. Ataca, matraca. Rebota Melina, engancha, gira. Oye, Sorprende. semipistola, media palanca. Con presión en el hombro. Hizo puente. La castiga con el codo. Ahora Melina, la campeona. Enorme palanca. Miren el arco que está haciendo con su cuerpo Melina. Te dije, la vi más fuerte en su regreso a Melina. Y ahora jineteando la palanca. Otra variante, pero no cuenta ella con el poder físico enorme que tiene Beth Phoenix. Y lo mandan contra el esquinero superior. Se castiga su bello rostro Melina. Cuidado. Arremetida Beth Phoenix. La estaba esperando Melina. Escalerita. Está sobre los hombros de la campeona. Ahora la retadora y la conecta en la cabeza. Jineteando. Cuidado. Se la quita de encima violentamente Beth Phoenix. Cayó. Es que no, Muy mal Melina. no tienes oportunidad de protegerte. Con la fuerza de la Glamazona. Y cuando te disparo, te rechaza de los hombros. Vas a tanta velocidad que ahí están los resultados. Sonó como un cañonazo ese golpe. Y ataca. ¡Oh! Fuerte golpe con la parte posterior de su anatomía en la cara de Melina. Temprano, miren el codazo de Melina. Y esto cambió el curso del combate. Es más, con todo y lo grotesco de la caída, pudo haber sido peor, Carlos. Y luego los glúteos de Beth Phoenix en la cara de Melina. La tienen a la retadora, la cuenta en 1 y medio.
Desesperada Melina por llegar a las cuerdas. La alejan de ellas y ahora atacan nuevamente Beth Phoenix. En vez de aplicar el candado o el medio candado, aquí lo tiene como si fuera medio cangrejo a la misma vez. Pero de forma invertida, ¿no? Ahora, con esos brazos de la aclamación, cualquier llave que ella le aplique, ya sea un martillo o un candado invertido como este a la pierna, es fuerte. ¿Qué dices, Melina? Le dice el árbitro Mari Elías a la retadora. ¡Aprieta! Oye, ¿dijiste Mari Elías? ¿Y cómo es que el árbitro latino siempre tiene las luchas latinas? Yo creo que Mari Elías tiene conexiones para ser el árbitro aquí cuando se trata de divas, ¿eh? Me he enterado que su esposa no está muy contenta. Mira, están haciendo un pretzel humano a la pobre Melina, la castigan con la suela de su propia bota en la cabeza. ¿Qué es esto? Ahora, por otra parte, yo creo que fue injusto que el árbitro rompiera la llave porque no hay nada en el reglamento que diga que ella no puede utilizar la propia bota de su rival para castigarla. Pero la manera como lo estaba haciendo Beth Phoenix, yo no había presenciado eso entre divas hasta el momento. Pero ese es el arte, de tú estudiar a tu rival y colocarla en una situación donde no se podía defender. Es legal. Haciendo sufrir la espalda, la espina, la columna de Melina Cora se desquita con tremenda patada en Navera Torres sobre el cráneo de Beth Phoenix, que la engancha contra lona callejera cortita pero explosiva. La cuenta en 2 para Melina. Trató de liberarse, no pudo. Con todo y eso, se la llevó a la lona, la clamazona, Melina. No solamente está utilizando su poder, sino una gran técnica la campeona para defender su cinturón. Ataca, matraca, conecta Melina en la cara con el puño cerrado. Cuidado, está en las cuerdas Melina, está en peligro. Miren qué fuerza, levantamiento militar. Es poderosa esta mujer. ¡Wow! Y solo la lona espera Melina que se las arregla para caer bien. Y ahora viene el contraataque, pero no puede hacer nada. Quería llevarse la navajita, no pudo. Finalmente logra un rompequijadas Melina. Pero vuelve al ataque de Phoenix, derecha para ella en la cara, responde, la conecta nuevamente Melina, que se había protegido bien, y otro golpe antebrazo más. Sigue el castigo sobre el rostro de Beth Phoenix. Melina a las cuerdas, se agacha, falla el lazo de Beth Phoenix. Ataca a la campeona, cuidado. Se defiende con Raniti, derriba a la campeona, Melina la tiene. Se defiende con las piernas, Beth Phoenix la cuenta en 1.5. Eso es lo que tiene que hacer Melina, utilizar su rapidez. La patada y la zancadilla y la manda a las cuerdas. Melina a Beth Phoenix. ¡Oh! Doble castigo, rodillazo doble en la espalda de Beth Phoenix. Está en peligro la campeona. La agarró por la cabellera rubia, la castiga de cara contra la lona, la tiene Melina, cubre, engancha 1, 2 y la cuenta en 2. Y ese destrozacara fue impactante porque la rubia campeona nunca lo vio venir. Sufría Santino, arremete Beth Phoenix, estrella brutalmente de espaldas contra la esquina Melina. Va al ataque ahora la campeona, doble patada para ella en el pecho. Escalerita al cielo. Se lanza, sentón a la lucha, super sentón, pero la mandan lejos a Melina. Magníficamente aplicado. Se defiende con un par de patadas. A la mula. Y pocos, ahora engancha. Candado dragón. Y abre el compás, pero la hicieron fallar, Hugo. La castigan ahora. Con todo y la rapidez de Melina falló. Azota a Melina. Gira Melina. Enganche doble. Giro. Logra ser increíble, algo poderoso. Sí, amigos. Pasó. 3. Sí, 3. ¡Qué rápido fue eso! Aquí está la ganadora. Y la nueva campeona femenina de la WWE. Con una gran técnica, una gran calidad y mucha velocidad, Melina acaba de arrebatar el campeonato femenino a Beth Phoenix. Está en estado de shock. Asombrado Santino. Carlos, en movimiento de rana y a ejecutar el cambio a la media navaja. Yo no creo que la Clamazona vio lo que estaba haciendo la que es la nueva campeona en este momento. Se nota que Melina tenía ya un plan trazado y estaba esperando la oportunidad justa para ponerlo en efecto. ¡Vamos! Mire, la Clamazona dominó la lucha, no hay duda. No. Y esos castigos fueron sumamente devastadores sobre el cuerpo de Melina. Ese tipo de nalgazo. Y luego la ejecución del candado invertido. Y yo, como lo dijo Carlitos, nunca antes había visto a una luchadora o a un luchador usarlo. Espero que otros narradores estén de acuerdo conmigo. Y luego esto. El giro de Melina luego. De la navajita o la ranita a navaja. Y lo hizo bien. En ese ángulo no vi que se ayudase con la vestimenta de la rival. No sé qué fue lo que pasó a ciencia cierta, pero Melina, amigos, logra el campeonato femenino de la WWE. Y una representante de nuestra raza, Melina, tiene el campeonato máximo femenino de la WWE. La diva latina, amigos, está en la cima. Melina, campeona a nivel femenino en la World Wrestling Entertainment. La hija del señor Pérez.
El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.